en lo que hablamos del siglo XX, la dirigencia judía ha tomado una posición política de derecha que tiene que ver con su relación con la política nacional y tiene que ver también su relación con la política internacional, con las acciones del Estado de Israel y con todo lo que eso significa en el momento actual, que creo que merece que nos ubicamos. Es decir, ese momento, en el año 2015, fue el momento en que surgió el llamamiento. Fue el momento en que Macri ganaba las elecciones y que la DAIA iba tomando determinadas posiciones que yo creo que se han ido profundizando a lo largo de todo este tiempo y representa en este momento una alianza eh, con el poder político que maneja el gobierno en este momento y además una alianza también con una defensa a ultranza de las acciones actuales del Estado de Israel. A mí me cuesta decir el Estado sionista, no sionista, esas son las cuestiones que podemos hablar. Eh, para mí la palabra sionismo es una palabra que tiene muchas vertientes, entonces, digamos, para mí es difícil decir uno es sionista o es antisionista. Digamos que si ese es un tema, veamos cuáles son los temas que interesan. Eh, sobre esto también, el tema es, podemos hablar de qué significa ser judío en este momento, podemos hablar de qué significa ser sionista en este momento, y en base a eso podemos decir qué significa ser antisemita, qué significa ser antisionista, qué significa ser anti-israelí. Digamos, ¿qué es el sionismo? ¿Qué significa? Si realmente el sionismo es algo malo o es algo bueno. Digamos que supongo que más o menos esos son los temas que estaban pensados para tratar acá en este momento. Ujú. Entonces, ustedes me dirán si avanzamos en ese camino o por ahí estoy diciendo cosas archisabidas y me paran y me dicen, No, 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 para, no hinches con cosas que ya todos sabemos. para nada. Totalmente de acuerdo. Todas las preguntas que hiciste, puedes enumerarlas en ese orden porque las tengo todas en mi cabeza. Bueno. Porque en principio nosotros podemos preguntarnos qué es ser judío, ¿no? Si ser judío es la pertenencia a un pueblo, es la pertenencia a una religión. En principio, yo puedo decir, digamos, me interesaría decir qué era para Ber Borojo el pueblo judío. No sé si algunos de ustedes conocen o oyeron alguna vez hablar de Ber Borojo. Ber Borojo Sí. Berborojov es como el ideólogo del sionismo socialista. Eh, y en términos muy generales, él consideraba qué significaba el pueblo judío, qué significaba pertenecer al pueblo judío. Para él el pueblo judío era un pueblo con características específicas. Eh, ¿Por qué uno era judío o pertenecía al pueblo judío? Según Berborojo. Siempre pensemos que Berborojo era un marxista europeo. Y actualmente nosotros nos estamos extendiendo bastante y viendo que Perdón, más ¿un allá. qué europeo? ¿Un qué? Un marxista Ah, europeo, marxista de Marx, de Karl Marx. no se entiende bien el sonido, gracias. Ay, perdón, por ahí necesito, ustedes díganme eso, porque yo no me pongo esos audífonos con micrófono y entonces por ahí no se me oye bien. Si no se me oye bien, No, me dicen, se escucha Acá bien, se ¿eh? escucha Alguna palabra que perfecto. otra Acá bueno, se escucha perfecto, no sé en otro lado. se escucha bien. bueno, Perfecto. me fui, no sé qué pasó, que no los veo ahora. Ahora, no. Eh, bueno, no sé, ahora me apareció un bosque, creo que debe ser Cambiaron la Estamos. pantalla. Pusiste Sí. compartir pantalla, me parece.
Eh, sí, no, no toqué nada yo, así que quien te está compartiendo la pantalla es algún otro, no sé. porque esto en mi cosa no existe. Bueno, Evelina. Ahora no veo nada. Sí, no sé, alguien que entró Alguien seguramente. está compartiendo pantalla, sí. La pantalla de Evelina. ¿Quién es Evelina? Evelina. Bueno, a ver si logro. Alguien está compartiendo la pantalla. Evelyn comparte la pantalla. ¿Eh? Evelyn comparte la Sí, pantalla. alguien tocó algo que dice compartir pantalla. Evelyn, si podés. A ver, espérenme si yo puedo sacarla. No. Perdón, me parece que solo los administradores tienen que desactivar la función compartir Ahí está, pantalla. ya. Ahí está, ahí está. Acá estamos de nuevo. Berborjo decía que ¿qué características tiene el pueblo judío? El pueblo judío, uno puede decir que es judío porque pertenece a una cultura. Hay una cultura judía, quien forma parte de esa cultura es judío. El pueblo judío tiene para él una historia que lo une. Esa historia, si nosotros vamos a ver cuál fue qué es la historia que puede unir a todos los judíos, tendrá que ser la historia bíblica, porque la historia de un judío de Europa con la historia de un judío de Irak, evidentemente son bastante distintas. Hay una lengua, dice él, que también, es decir, una cultura, una historia, una lengua, que son las que unen al pueblo judío. Esa lengua, evidentemente, sería el hebreo. Y hay una economía que es característica del pueblo judío, que Borjov la ubicaba en las ramas terciarias de la producción. Él decía, digamos, por determinadas características que ha tenido la vida judía a partir de la Edad Media y de la Edad Moderna, los judíos no tenían acceso a la tierra, entonces se ubicaban en las ramas terciarias de la producción, es decir, el comercio, es decir, básicamente era el comercio, las finanzas. ¿Y qué era lo que le faltaba al pueblo judío para ser un pueblo con la normalidad de todos los pueblos y de todas las naciones, para convertirse en una nación como todas las naciones? Le faltaba un territorio. Entonces, la única manera de que los judíos dejaran de ser un algo implantado en un lugar donde se los desechaba, se los perseguía, era tener un propio territorio. Entonces, él pensaba que ese territorio, es decir, que era bueno para solucionar lo que se llamó mucho tiempo en Europa el problema judío, era volver a lo que era el territorio original de los judíos, que sería el territorio de Palestina. Hoy eso está muy discutido, pero eso es lo que el sionismo socialista pensaba que era el pueblo judío, y encontraba que una solución a las persecuciones o a la vida que llevaban los judíos en Europa era que tuvieran un hogar en Palestina. Por supuesto que esta idea es diferente de lo que puede haber sido la idea de Herzl, es decir, porque Bergorov evidentemente era marxista y él pensaba que los judíos podían establecerse en ese hogar judío y convertirse en obreros que crearían una nueva sociedad. No sé cómo la pensaba unida a el resto de la población de Palestina. ¿No la ves a la tipa acá? ¿Cómo? La veo esfumada. No entendí. No, abrieron algún micrófono, quedó abierto. Bueno. Elina, no te preocupes, seguí. Bueno. Es decir, por supuesto, esa es la idea de Herzl, seguramente era totalmente distinta, y uno nunca puede saber, o se supone que sabe, hasta dónde había otros intereses en la formación de ese hogar judío y lo que podía ser después un Estado. Es decir,
Si pensamos, por ejemplo, en Edward Said, en lo que es la ideología, Edward Said es un intelectual palestino, político, intelectual, profesor universitario. Era un intelectual de mucha monta, un hombre que era profesor de historia del arte y conocía, es decir, ampliamente lo que era toda la historia del arte en Asia, en Europa. Y es un teórico del tema palestino, del tema oriental en general, desde el punto de vista oriental. Y desde su punto de vista, desde el punto de vista de Edward Said, que es el punto de vista de los palestinos, hay una intención de Occidente de menospreciar, de no darle altura intelectual, humana, civilizada a todo lo que era, digamos, en el siglo XIX o principios del siglo XX, todo lo que era el Oriente. Es decir, él tiene un libro que se llama Orientalismo, y entonces ahí repite constantemente todo lo que significa. ¿Qué significa un árabe, un oriental, un habitante de todo lo que puede ser el Asia Occidental para Occidente, para Inglaterra, para Francia, para posteriormente para Estados Unidos? Y eh, la intención de Occidente habría sido colonizar, civilizar, vamos a decirlo en palabras que sería lo que él le achaca a Occidente, que la intención de Occidente es civilizar la barbarie del este, de los orientales, del orientalismo. Y a nivel, digamos, filosófico, civilizatorio, cultural, la población, el hecho de poblar, de colonizar Palestina, sería una manera de civilizar a un sector del mundo que no estaba civilizado. Eso lo podemos decir desde el punto de vista cultural. Desde el punto de vista político, tal vez podemos sospechar que varias potencias de Occidente tenían un interés especial en ubicar, poner no me sale la palabra, ya a mi edad tengo a veces problemas para encontrar la palabra. Es decir, una punta de lanza, una punta de lanza de Occidente, ubicarla en, en Palestina, ubicarla en ese lugar que siempre ha sido tan peleado a lo largo de toda la historia humana prácticamente, digamos, ubicar un grupo humano que pudiera ser la punta de lanza de Occidente para, entre comillas, civilizar a la barbarie oriental. Digamos, esto sería la visión yo creo que el intelectual y el político más importante que tiene Palestina. Claro, a mí me pasa que cuando hablo de lo que puede haber sido el sionismo, desde mi punto de vista, el sionismo rescatable podría haber sido en su momento el sionismo socialista. Pienso en Mordejai Anilevich, que era un miembro de Hashomer Hatzair, que es la idea del movimiento del sionismo socialista. Y yo pienso que si Mordejai Anilevich jugó lo que jugó en el levantamiento del gueto de Varsovia, en haber vuelto al gueto justamente para ocuparse de la defensa, ocuparse de lo que pudiera ser, lo que se pudiera hacer por los judíos que estaban dentro del gueto, yo, es decir, quiero pensar en en la honestidad de su pensamiento, en la honestidad de su pensamiento político, de su pensamiento socialista y de su pensamiento sionista. En algún momento, yo hablando con un amigo
que tengo es con mi amigo Husni Abdel Wahid, ha sido el embajador de Palestina en Argentina, ha sido el segundo embajador de Palestina después que Cristina Kirchner eh, reconoció al Estado palestino. El segundo embajador que llegó a la Argentina era este señor Husni, que ahora es embajador de la Autoridad Palestina en España. Entonces yo, estando en España el año pasado, aproveché para ir a visitarlo y para hacerle una entrevista, y después la publiqué en el diario Perfil. Entrevistar y publicar una entrevista a una persona importante dentro de Palestina no es tan fácil. Pero bueno, y conversando con él en el momento que yo le dije esta cuestión de que yo pensaba que desde el punto de vista de personas como Mordejai Anilevich, debía haber alguna una honestidad en su pensamiento. Mientras conversaba, no le dio absolutamente para nada, me dio bolilla en lo que yo le decía para continuar la entrevista, y él siguió hablando de lo suyo. Pero diciéndome algo así como que él tampoco podía dudar de su honestidad, pero que habían sido engañados. Y Esther Agonista, mirá. ¿Cómo? Bueno, que habían sido engañados, decía él, con la lógica de la autoridad palestina y de los palestinos en general, de todos los niveles, de que Palestina ha sido colonizada por Occidente, y que en ningún momento ha habido una intención concreta y real de dos estados para dos pueblos. Digamos, estas son las visiones diferentes que podemos presentar en este momento de cuál es el origen del sionismo y qué pasó con ese sionismo, con esa formación del Estado de Israel, con esa independencia del Estado de Israel y con el Estado de Israel en la continuidad de su desarrollo económico, cultural, social, y qué significa en este momento. Esto tiene importancia para nosotros más allá de lo que perdón. Perdón, ¿se pueden silenciar y dejan hablar al veedor? Aide tiene el micrófono abierto. Tiene el micrófono abierto. Aide Rataporte, por favor, ¿puedes apagar el micrófono? Sí, pues vos me podés silenciar vos porque no encuentro el micrófono para silenciar, por favor. Bueno, el tema por el que interesa todo esto que yo he venido contando es porque cuando nosotros en este momento, entiendo yo, hablamos de antisemitismo y de antisionismo, esos términos se confunden, además de que significan, para unos tienen un significado, para otros otro. Es decir, ¿qué es el antisemitismo y qué es el antisionismo en este momento para la dirigencia judía de la DAIA y qué es para un miembro más o menos tradicional del llamamiento argentino judío? Siempre teniendo en cuenta que en el llamamiento no todos tenemos exactamente el mismo pensamiento al respecto. Todos tenemos la idea general de lo que yo acabo de decir,
de lo que es la primera declaración de qué significa el llamamiento. Pero cuando hablamos de todas estas cuestiones de las que yo estuve hablando, es decir, las ideas, los principios, las bases de todas estas diferencias en cuanto a Israel y Palestina, tienen una línea en la que no nos ubicamos todos en ese mismo lugar de la línea. Digamos, es bastante amplio el pensamiento con respecto a todo esto que estoy diciendo. Yo por ahí, a título personal, he ido por el camino de lo que yo he ido viviendo y pensando. Es decir, creo que nadie, no, voy a hablar yo personalmente. Es decir, creo que es difícil tener los conceptos definitivos. Por lo menos a mí me ha pasado que lo que yo pensaba hace 20 años con respecto a qué significa ser judío, qué significa el sionismo, qué significa la situación actual en el Oriente Medio, o lo podemos llamar Oriente Medio o costa occidental del Asia, yo he ido cambiando muchísimo. Es decir, no pienso ahora lo que pensaba hace 20 años. Además de que yo tengo que confesar que yo no soy una judía clásica, es decir, yo no soy una persona que haya tenido escuela primaria judía, escuela secundaria judía, que haya participado en instituciones judías. Digamos, siempre supe que era judía, pero nunca me ocupé demasiado del tema, más que cuando tenía algunas situaciones de antisemitismo que me han pasado, es decir, me han pasado cosas en la escuela. Entonces, de pronto, sentir que el antisemitismo existe, eso sí lo he sentido, pero es decir, es recién en los últimos 10 años que puedo decir que me he ocupado, es decir, toda esta situación me ha llamado la atención y he empezado a entender políticamente un montón de cosas que antes no entendía, o yo creía que entendía y no las entendía. No sé si estoy aportando alguna novedad o algo que realmente sirva a lo que ustedes esperaban o esperan de este grupo. Hay más cosas digamos, hay muchas más cosas para decir. Lógicamente, quienes escucharon el último video de Jorge Elbaum habrán escuchado estas cuestiones dichos por ahí de otra manera, porque Jorge tiene, digamos, una historia judía, es decir, más larga y más estudiada que la mía. Pero todas estas cuestiones están más o menos muy bien explicadas por él en ese video. Lo que me gustaría, yo no sé si es interés de ustedes en este momento, digamos, si a partir de lo que yo dije o de lo que no dije, les interesaría preguntar, comentar o decir algo antes que yo siga llenándolos de cosas. Solo comentar que empezaste muy bien, porque empezar por las diferencias, las diversidades y las generalizaciones es una buena forma de ubicarse, porque en realidad el panorama es tan amplio y tan confuso que creo que desde esas generalizaciones y incluso encuentros conflictivos es por donde hay que empezar a rascar, ¿no? ¿Alguna otra? Perdón, la idea es que cada uno aporte lo que le parezca en función de lo que está diciendo Alina. Yo le pediría que, como hizo Abelardo, que ahora le doy la palabra, levanten la mano para ordenarnos, no por ninguna otra cosa, digamos, sino simplemente para no hablar todos juntos. Y bueno, voy dando la palabra a medida que voy viendo manos levantadas, ¿ok? Hay 3 manos levantadas. Sí, sí, ya estoy viendo. Abelardo fue el primero y después sigue
si me recuerdan. Abelardo, Gabriel. Daniel. Gabriel, yo quería hablar, sí. Bueno, dale Abelardo, después Ariel y después Laura. Bueno, lamentablemente mi cámara se resiste, pero lo que quería, me encantó como lo expuso todo Elina. Pero, Y eh, No sé, Abelardo. Abelardo estaba primero, perdón. me Gabriel. callo entonces, listo. Ah, perdón, yo lo miraba a Abelardo y no me parecía que hablaba. este, entre las cosas, dijo muchas cosas interesantes Elina, pero recién hizo una mención a que ella no es una judía clásica, porque no fue al Shule, no hizo. En realidad creo que la particularidad para pensar sobre el judaísmo es que no hay una forma clásica de ser judaísmo, de ser judío. Precisamente es una de las cosas que está en tensión en las colectividades judías de todo el mundo, que es ser judío, que también son definiciones políticas que intentan en este momento gente ligada a la DA y a la derecha descalifica posiciones disidentes políticamente, jugando con la idea de qué es ser judío. Entonces, a veces uno discute en ciertos ambientes y te dicen, vos sos judío de apellido, o vos no sos un verdadero judío porque no estás en la colectividad, como si estar en la colectividad fuera adherir a organizaciones ligadas a esas personas. Entonces me parece que es muy importante poder hacer esta particularidad sobre el ser judío. Para mí judío es todo aquel que se identifica. A mí lo que más, yo coincido con Elina, lo que más me tocó, lo que más me llevó a sentirme judío es identificarme con el sufrimiento, con la historia judía, que para mí no es solamente la historia bíblica, sino es la historia de 1700 años desde el surgimiento del cristianismo hasta hoy, de persecuciones, y esto es lo que los judíos hemos tenido en común, porque esa persecución no era solamente una persecución religiosa, era una negación de derechos civiles, de derechos ciudadanos. Con el surgimiento del orden feudal, la iglesia creó a los que tenían, tierras y ejércitos que tenían que ser católicos y nobles, a los que rezaban por el bienestar de todos, la propia iglesia, y a los que trabajaban en el campo, que tenían que, además de ser siervos, pertenecer a la iglesia. En ese mundo que surgió, los judíos no tenían lugar, por eso eran itinerantes, y estaban negados sus derechos como ciudadanos, hasta que Napoleón empezó la emancipación. Entonces, creo que el ser judío es identificarse con esa historia, y todos quienes somos judíos hemos vivido situaciones, por ahí no graves, pero de discriminaciones. Entonces hay algo que nos hace sentir judíos a partir de sentir la pertenencia. Yo creo incluso que no hace falta haber nacido en una familia judía. Una persona que se siente identificada con una historia, con ciertos valores, y que siente pertenencia a una determinada comunidad es un judío. Por eso me parece muy importante poder remarcar eso, que el judaísmo es la diversidad y que esa diversidad tiene que ser bienvenida, digamos. Bien, Gabriel, ahora sí. Dale, dale. Estás muteado, estás Sí, muteado. ahí estoy, ya está. Bueno, vuelvo a decir que me encantó lo que expuso Elina. El tema del sionismo, me encantó cómo lo expuso porque es un término sumamente conflictivo hoy en día y que tuvo todo un derrotero desde la época en que uno en su juventud puede haber sido sionista de izquierda, con ideas claras,
con ideas universales, etcétera, etcétera, a lo que se considera sionismo hoy. En ese sentido, cuando Elina comentó cómo había surgido la idea de Israel a través de Borojov y a través de Herzl, me quedé pensando que el primer país que reconoció el Estado de Israel fue la Unión Soviética, de manera que Israel, como un invento de las derechas, el imperialismo o la cultura europea para civilizar a los árabes, hay que contar con ese elemento, qué papel jugaba la Unión Soviética ahí para haber aceptado o promovido que se establezca Israel. Por otro lado, es lamentable el derrotero anti-Borojov que tuvo el Estado de Israel y que creo que obedeció a temas de poder y a una derechización que se fue haciendo poco a poco, donde la izquierda se fue perdiendo cada vez más y donde el tema del lobby y el poder estadounidense que ha mantenido económicamente, por lo menos en un principio, al Estado de Israel, terminó de imponerse con sus ideas y, y bueno, ahí estamos hoy en día. Por ahora nada más y gracias. Bien, Laura, a ver, espérenme un segundito Otra vez. para que no me equivoque. Laura, Evelina, Gerardo, Daniel y Susana Rudaev había levantado su mano, pero Sí. no puso la manita amarilla. Tal cual, sí, eso quería avisar, por Sí, favor. sí, tranquila. Gracias. Entonces, gracias. Laura. Bueno, gracias. Aprendí el video para hablar nomás. Tengo muchas cosas para decir, en particular en reacción a lo que se estuvo diciendo acá, en disidencia con bastante de lo que se dijo acá. Yo sí, en el sentido de Elina, en su definición sería una judía tradicional. Fui a colegio judío. El colegio al que fui se llamaba Mordejai Anilevich, exactamente, y en el año 76 fue su último año porque por motivos de seguridad, con semejante nombre, pertenecía al MAPAM, tuvo que cerrar. Como colegio con ese nombre me formé bastante en lo que es el sionismo. Y puedo hablar de un montón de cosas, pero me anoté algunas nomás para dar una reacción. Una es que yo puse en los comentarios, no sé por qué Elina en su presentación hablaba de Palestina, refiriéndose a probablemente toda la zona que llamamos Medio Oriente, que en realidad geográficamente no es Medio Oriente, es cercano Oriente, pero no importa, la gente lo llama Medio Oriente, que hoy incluye el Estado de Israel y los territorios de Gaza y Cisjordania, pero ella lo llamaba Palestina. Yo creo que eso es muy malo, aporta a la confusión, porque si eso es Palestina, entonces los judíos son unos intrusos y por lo tanto no tienen derecho a estar ahí, no tienen entonces derecho a un Estado judío y por lo tanto se alimenta el antisionismo y el antisemitismo, entendida esta palabra como antijudaísmo, ¿no? Si bien los árabes también son semitas, pero reservemos antisemitismo para antijudío, para los que son odiadores de los árabes. También se usa mal una palabra, islamófobos, que todos los árabes no son islámicos, pero hay mucha confusión en las terminologías en que se usan. Por eso creo que es muy peligroso llamar a esa región del mundo Palestina, en particular a nosotros como judíos, nos es muy peligroso. Si ustedes no lo saben, pero por ejemplo el nombre de Palestina fue designado por los británicos en la ocupación británica. Y a tal punto fue así que hasta el mismísimo Ben Gurión tenía un pasaporte que decía que su nacionalidad era palestina. Entonces, hay mucha confusión. Claramente, Ben Gurión era israelí. Hay mucha confusión y me parece que los términos no pueden ser usados así tan libremente, hablar de Palestina. Alguien dijo por ahí que Israel surgió de las
potencias derechistas, imperialistas, etcétera, etcétera. Bueno, esto tampoco es así. Este, sí, la pregunta de cuándo surgió Israel es una pregunta muy pesada, pero que nos remonta a mucho más de 100 años atrás. Nos remonta a épocas bíblicas. Soy atea, pero creo que la Biblia es un libro donde tiene ciertas historias, hay algo en la Biblia que referencia eventos y ahí mismo tenemos descriptos los reinos de Israel y los reinos de Judea. O sea que Israel no surgió en 1948, como se ha dicho por ahí. Y si no les gusta la Biblia, y se inclinan más por descubrimientos científicos, hay un montón de artefactos arqueológicos encontrados en toda la región que datan de miles y miles y miles de años y dan cuenta de rituales judíos, de vida judía en el lugar. Por lo tanto, Israel no surgió en 1948. Respecto al sionismo, sí, hay muchas vertientes del sionismo. Desgraciadamente, la confusión generalizada sostiene que sionismo es imperialismo, un poco alentado por esta confusión de palabras que usamos, de palestinos y qué sé yo. Por supuesto que no adhiero a esa idea del sionismo, pero esa idea del sionismo también se alimenta con otro mito bíblico que alguien escribió ahí, no sé, que Israel tendría que ser el gran Israel, probablemente ideas a las que Netanyahu y su coalición de derecha y religiosa adhieren, ideas de que Israel tendría que ser desde Egipto hasta la Mesopotamia y no sé qué otras barbaridades más a las que no adhiero, pero creo que siendo Israel el único país judío en todo el mundo, pequeño como es, única democracia en la región, creo que ser anti-israelí, no apoyar la existencia del Estado de Israel, que en definitiva esa es la base del sionismo, no apoyar la legitimidad de la existencia del Estado de Israel es ser antisemita, porque es dejar a los judíos del mundo sin un Estado formal que los represente Perdón, y los proteja. discúlpame que te interrumpa, Laura. Yo Sí. creo que acá cada uno tenemos que regular el tiempo. Todos Ok, tenemos derecho a hacer ¿está bien? uso de la palabra y creo que nuestra palabra es para dar una opinión. Vos estás transformando esto en una conferencia. No, estaba simplemente Acá, reaccionando a lo que acá, se acá dijo hay un, y bueno, creo que hay alguien que me... está bien que des tu opinión, sí, pero lo último que quiero circunstancialmente, por decir, favor. Abelardo, lo último que quiero decir, Abelardo, es que yo expresé también mi opinión en el chat, dije que la región geográfica no se llamaba Palestina y alguien, no sé, contestó ahí cabeza de playa, no sé a qué se refería, si se refería a mí, realmente me parece ofensivo, si no se refería a mí, bueno, hubiera sido lindo que No, lo... se refirió como metáfora de punta de lanza que había dicho Elina. Ah, Eh, ok, bueno, sí, tengo la palabra. sí, Perdón, compañeros, perdón, Primero no y después no compañeros, entendí. perdón, compañeros y compañeras, perdón. perdóname un Tratemos de minutito. no, disculpa, Melina, tratemos de no dialogar entre nosotros tanto así, expresemos nuestra opinión de forma sucinta, tratemos de no ocupar tanto tiempo, es interesante todo lo que tenemos para aportar cada uno. Eso nada más, Elina, discúlpame. Sí, no, dos cosas. Una es decir, sí, realmente por ahí redondear un poquito y no tomar tanto tiempo para la palabra. Eso es una cosa digamos, que vale la pena tener en cuenta, como dijo el compañero. Y otra cosa es que antes que sigan hablando el resto de los compañeros que pidieron la palabra, es decir, quiero aclarar que en el momento en que yo usé la palabra Palestina, no me refería al Estado de Israel. Cuando yo hablaba de Palestina, cuando los judíos de Occidente, porque han sido los judíos de Occidente los que se han establecido en Israel, en ese momento el Estado de Israel como Estado moderno, porque diferenciemos lo que significa la época bíblica
si como queramos llamar a todo ese tiempo, y diferenciemos lo que es un Estado nacional. Los Estados nacionales han surgido en general en el siglo XIX, por lo menos en lo que nosotros conocemos como Occidente. El Estado Nacional de Israel surgió en el año en que se declaró la independencia de ese Estado. La gente que viajaba a establecerse en el año 1890, en el año 1920 o en el año 1930, se establecían en lo que era en ese momento el protectorado. Yo no tengo toda la historia muy clara como la puede tener Jorge Elbaum, pero es decir, lo que fue en su momento el protectorado inglés, o antes del protectorado lo que era el imperio otomano. Entonces, en ese sentido, quiero diferenciar lo que es la historia mítica y lo que es la historia de la historiografía. Para la historiografía, para la historia moderna, para la historia contemporánea, el Estado de Israel como Estado-nación, como nosotros lo conocemos en este momento, se estableció en el momento en que las Naciones Unidas dieron el visto bueno para que exigiera el Estado y el Estado se independizara. Ahora, es decir, todo lo demás yo quiero dejar claro que en ningún momento, es decir, nada de lo que yo dije se podía interpretar como negar a Israel el derecho a la existencia. Israel es un Estado que existe con todos los derechos de todos los Estados nacionales. Y no tiene que ver esta cuestión de cómo se estableció el Estado o cómo no se estableció. Nosotros podemos hacer nuestras críticas a lo que fue la expulsión, a lo que fue cómo se trató a los refugiados, es decir, podemos hacer, pero todo eso no tiene nada que ver con el reconocimiento de que el Estado de Israel es un Estado que existe, como existen todos nuestros estados criollos acá en América Latina. Todos nuestros estados criollos también se han establecido sobre de diferentes formas de desaparición, de genocidio, de destrucción de culturas, de destrucción, es decir, qué sé yo, lo que puede haber sido en general la conquista y la colonización española, como lo que puede haber sido después las expansiones de la segunda expansión del capitalismo del siglo XIX. Es decir, como, qué sé yo, como Roca, nosotros nos extendimos hacia el sur, es decir, cuando esas tierras eran tierras que no eran nuestras. Entonces, es decir, no estoy haciendo ningún tipo de diferencia. Y quiero dejar claro que cuando hablé de Palestina no estaba hablando del Estado de Israel. Perdón, y además agrego, Elina, no es la posición política del llamamiento el desconocimiento del Estado de Israel. Por supuesto. Es decir, el Estado de Israel es un Estado para el llamamiento, como para la lógica universal. El Estado de Israel es un Estado nacional que tiene su existencia. Ahora, más allá de eso, que en este momento el Estado de Israel esté ocupando, y digamos, en eso difiero con la compañera que me precedió en la palabra, que yo personalmente pienso que el Estado de Israel en este momento está ocupando al judaísmo. Eso realmente lo creo. Es decir, somos muchos los judíos en el mundo que vivimos en el mundo y no tenemos nada que ver con el Estado de Israel, y básicamente tampoco queremos ser responsables de lo que está pasando en este momento en el Asia Occidental. Bien. Sigue Evelina. Tratemos de ser breves, ¿sí? Quisiera hablar porque me aludió la señora esta que habló últimamente. Por A mí favor. también. A Bueno, mí también. pero perdón, compañeros y compañeras, hay un orden. Vamos a respetar el orden de levantar la mano, y después cuando llegue el momento, cada uno hablará y aclarará lo que haga falta y lo que sea necesario. Claro, para que no se olvide. No se va a olvidar, estamos todos acá, no te Yo preocupes. soy el que puso cabeza de playa, pero es un término militar, si se quiere, y que hacía alusión a lo que no encontraba la palabra Elina y acerqué ese concepto, ¿no? No conozco a la señora que opinó después y no tengo nada que ver con su pensamiento, ¿no? Bueno, eso quería agregar. Bueno, listo, Evelina. Evelina.
Estás no, muteada. Evelina no es la persona que habló antes que yo. No. A ver, ¿quién sigue? Entonces, bueno, si Evelina, vamos a darle a Gerardo, que también estaba esperando. Bueno, muchas gracias. Yo voy a hacer una preguntita, pero antes voy a explicar de dónde hablo. Yo soy como Lina, o sea, no vengo de no soy un judío clásico. Para mí el Estado de Israel está relacionado, yo vivo en Capital. Los que conocen Capital, para mí el Estado de Israel está relacionado con dos provincias, Córdoba y Corrientes, y la avenida que las une. Es todo lo que sé del Estado de Israel. Y le pregunto, claro, sí, el Estado de Israel es la avenida que une Córdoba con Corrientes. Está hablando de las calles de la Sí, capital. no, estoy totalmente ignorante de todo esto, soy totalmente ignorante de las cuestiones del sionismo. Recién habló esta chica Laura y la verdad que yo vine acá a buscar respuestas. Estoy más confundido que antes. Pero quiero hacer una pregunta. Se habla de antisemitismo y yo creo que no se habla de judiofobia. Y creo que el problema que estamos viviendo en la Argentina fundamentalmente es judiofobia. Me gustaría que alguien pueda desarrollar ese tema. Y Simplemente un eso. minuto antes que sigan los compañeros hablando, tenés mucha razón. Antisemitismo es una palabra que surgió creo que en el siglo XIX en Europa, que no me acuerdo cómo es la persona que creó esa palabra, creo que Marx se llamaba, vamos a decir, en la lingüística aplicada queda claro que una palabra no significa lo que en la visión principal esa palabra significa. Una palabra tiene muchas resonancias y se va transformando a lo largo de su uso. Es decir, surgió esa palabra en ese momento. ¿Verdad? Se está repitiendo. Sí, porque Evelina, ahí está. Evelina, había abierto su micrófono o alguien más tiene abierto el micrófono. Bueno, ahora tengo audio, sí. Lo que quería decir es que surgió esa palabra antisemitismo y entonces uno le da el valor de lo que ve de la palabra antisemita. Entonces toma la palabra semita y dice, no, esto no es lo que yo quiero decir. Esa palabra significó antijudaísmo en un momento de la historia moderna en Europa. Hoy en día, lógicamente, es decir, con lo que es la situación actual en el mundo, esa palabra antisemitismo ya no significa lo que significaba en ese momento. Entonces nosotros por ahí en el llamamiento usamos más la palabra judeofobia, que digamos tiene una lógica en cuanto a lo que nosotros queremos significar. Y cuando yo digo que no soy una judía clásica, en realidad creo que no es la palabra que corresponde decir judía clásica. No soy una judía que tenga una intensa formación judía. En ciudades o en países, en todo el país, en toda la Argentina, pero en lugares como Buenos Aires, como Nueva York, como en Rusia, donde la comunidad judía es muy amplia, no hay una comunidad cerrada, sino que los judíos nos diluimos, nos casamos con los judíos, nos diluimos en la universidad, nos diluimos en el trabajo. Entonces, cuando uno va a decir cuántos judíos hay en Buenos Aires, cuántos judíos hay en la Argentina, cuántos judíos hay en... Es decir, no es una cosa que se pueda saber porque no nos identificamos. Cuando yo digo, hablo de mí, yo, es decir, no soy una judía identificada dentro de los judíos que van a votar a la AMIA, por ejemplo. Es decir, uno va a la universidad, va a su trabajo, qué sé yo, y es decir, somos muchos los judíos que estamos diluidos y que no tenemos un reconocimiento dentro de la sociedad porque es decir, no estamos integrados al judaísmo integral. Yo por ahí en estos últimos 10 años me integré de tal manera que llegué acá a ser presidenta, cuando en realidad nunca tuve una acción o una participación Bueno, de la comunidad judía. Elina, sigue. Evelina, que ahora tiene sonido. A Daniel Alberto Wincor.
¿Quién más? Sí. Susana, que había levantado la mano. No tengo video, perdón, no tengo video, pero bueno, tengo audio. Sí, yo quiero avisar Bueno, que yo, disculpame un segundito, yo quiero avisar que yo había prometido que iba a reemplazar a Alberto hasta las 8 de la noche, por los compromisos que tenía, me estoy quedando un ratito más, pongámosle hasta las 8:30, pero va a llegar un momento en que voy a tener que abandonarlos. Bien. Gracias, Elina, de todos modos. Adelante, Belina. sí, bueno, a mí lo que me preocupa bastante es que yo tengo un hermano viviendo en Israel y nos trata a nosotros como antisemitas. Desde la postura que tenemos de que no estamos de acuerdo con la falta eh, de, de que no admiten a los palestinos. Entonces, es algo que muy doloroso, porque no puedo dialogar con él, porque directamente dice que somos antisemitas y que se está dando ya un antisemitismo en todos los pueblos de América, y a mí me parece que eso es lo que tenemos que aclarar, de que no debemos seguir con este sistema tan complejo de que no podamos dialogar con nuestros propios hermanos. Y tengo varios amigos que les pasa lo mismo, no pueden dialogar con sus familiares que viven en Israel. Entonces, yo pensaba que esto tenemos que aclararlo acá. En esta reunión tendría que aclararse porque es doloroso, porque nosotros, yo soy de origen alemán y bueno, tenemos, por supuesto, como todos los alemanes que se quedaron allá, lo mataron. Es así nomás. Mi abuela paterna la mató el nazismo. Bueno, eso es lo que quería aclarar. Gracias, Evelina. Sigue, perdón que ya me No, perdí. Daniel, Perdón. Daniel. Daniel, eso, Daniel y después Susana, ¿ok? ¿Y Norberto cuándo? Ya, pero hay un montón de manos levantadas. Está Silvia. Perdóname, te estás salteando totalmente el pedido de palabra. No sé si lo estás viendo. Sí, lo estoy viendo, estoy Pero viendo. entonces, Daniel hace rato que tiene levantada la mano. Hace mucho. al principio, Bueno, yo me baso en uno de los pilares y principios del llamamiento, que dice volver a los territorios que tenía Israel hasta 1967. No se me ocurrió a mí. Eso surgió en la primera reunión en la calle Hipólito Yrigoyen, cuando se creó el llamamiento. Y convengamos que el sionismo que creó Herzl y compañía en Europa era para los judíos askenazí, para los judíos europeos, como si fueran los únicos judíos del mundo. Esa es una realidad, le guste o no le guste a quien fuere, pero lo crearon para los judíos de Europa, por los pogrom, por la cantidad de persecuciones que había, por un montón de cosas. Yo no sé si soy un judío tradicional o no. A mí me mandaron al Sholem Aleichem, en la calle Serrano 341. La tuve a Golda Meir a medio metro de distancia cuando era premier. Y yo le cuestionaba a mi madre a los 7, 8 años por qué tenía que saludar una bandera y cantar un himno que no eran los de mi patria.
¿por qué nos sacaron el yiddish, que es el idioma de nuestros abuelos, y nos impusieron el hebreo, que es el idioma del Estado de Israel? ¿Por qué antes se decía tales y ahora se dice talit? ¿Por qué se decía yarmilke y ahora se dice kipá? ¿Por qué se decía koilech y ahora se dice jalá? Porque teníamos radio, teníamos teatro, teníamos diarios y tenemos una cultura yiddish que era la que hablaban nuestros abuelos, que Israel nos la borró de un plumazo, con la misma arbitrariedad en la diáspora que comete con sus vecinos. Y yo desde muy chico que tengo este cuestionamiento. Por eso cuando se creó el llamamiento yo sentí una bocanada de aire fresco, porque era la primera vez que me sentía representado, y no por entidades como la DAIA y la AMIA, que se arrogan representar a la colectividad judía argentina, que representan ese 95% que es de la derecha, y que votó a este sinvergüenza que usa la banda presidencial, al que no quiero nombrar. Entonces, bueno, yo me siento judío culturalmente porque Leo, agnóstico. no se trata de un, Momento, no se trata de una momento, cuestión religiosa. momento, estoy hablando yo. Por favor. Yo no interrumpí a nadie hasta ahora. Si se trata de una cuestión religiosa, como dicen en el llamamiento, que en los pesas comemos, en los años nuevos, en los Rosh Hashanah, comemos la manzana con dulce de leche, no con miel. Frutillas con dulce de leche, perdón. He ido a varias comidas. Porque para argentinizar las cosas y no hacerlas como se hacen en Europa. Porque acá hacemos todo lo que hacen en Europa. Igual que lo que hizo Herzl. Lo creó para los judíos europeos. Los judíos del África, de América, del Asia, de la China, no existen, no existían para Herzl. No les importaba. Y a muchísimos no les importa. Yo también tengo un problema con mi hermana, que es ultrasionista. Yo no soy sionista, por lo menos sionista de esta época, donde el sionismo no tengo calificativo para denominar las políticas que hoy ejerce el Estado de Israel, porque son abyectas, no tienen calificativo. Voy a tener mucha diferencia con muchos de ustedes, pero siento eso. El Estado de Israel tiene una política abyecta y no hay calificativo para decir lo que está haciendo. Así que bueno, lamento si le duele a alguno, pero bueno, no puedo tampoco venir acá y ser un hipócrita y no decir lo que pienso y lo que siento, ¿no? Que además desde los 8 años tengo esta lucha. Bueno, gracias. Gracias, Daniel. Sigue Susana. Estás muteada, Susana. Bueno, voy a tratar de ser lo más breve posible para que los compañeros no se ofusquen, sobre todo Norberto, que estaba esperando. Norberto, yo no sabía poner la manito amarilla, perdóname, por eso lo dije verbalmente, ¿sabes? Después me Dale, dale, dale. No, pero yo lo que quiero es aclarar un poco, un poquito, antes de decir lo que yo quiero decir respecto a esto, es que bueno, que evidentemente si todos nosotros tenemos que decir algo de nuestra historia personal y demás, es porque evidentemente hay muchas cosas todavía para aclarar sobre lo que significa ser judío y demás, que no me parece. O sea, me encantó todo lo que todo el mundo dijo, quiero aclarar, todo me ha hecho sonreír porque realmente tiene mucho que ver con con lo que todos sentimos. Pero lo que me río es porque no era el motivo de esta charla, que es sobre el antisemitismo, ¿no es cierto? El motivo central de esta charla es antisemitismo. Entonces, que además, por otro lado, pareciera que has resurgido y profundamente en estos últimos tiempos. Y creo que no está escindido, sobre todo por la actitud yo no sé si decir el Estado de Israel o el gobierno del Estado de Israel, ¿no es cierto? El que está conduciendo en este momento el destino, sí, Daniel, estoy de acuerdo con vos.
Y creo que yo creo no equivocarme si digo que respecto a lo que vos dijiste recién, no creo que haya mucha gente en este lugar que haya sido convocada esta noche que esté en desacuerdo con lo que vos has dicho, ¿no? Yo por lo menos comparto, pero creo que somos muchos los que estamos compartiendo acá. Uno ve la actitud de la gente asiente, no asiente, ¿no es cierto? Cuando uno está acostumbrado a ver, bueno, entonces te das cuenta de que acá somos muchos los que compartimos respecto de lo que vos dijiste. Entonces, vuelvo a entonces yo lo que quería compartir con ustedes era, yo no sé si muchos de ustedes deben saber quién es Zizek, ¿no es cierto? El filósofo, bueno, es un filósofo, psicoanalista, sociólogo y activista político, él es croata. Esloveno creo que es. Esloveno, perdón, esloveno, tenés razón, esloveno, exactamente. Que bueno, él ha escrito antes un libro que yo estaba por leer, antes de que se desarrollara todos estos últimos acontecimientos, pero parece que los hubiera olido, ¿no? Realmente. Y hay hay un capítulo de un libro que se llama El cielo en desorden, que escribe sobre el antisemitismo está vivito y coleando, pone él, pero ¿dónde? Y entonces él habla, es un capítulo cortito, no lo pienso repetir, ¿no es cierto?, ni leer, pero que habla de un activista propagandista que se llama Gideon Levy, que ustedes deben saber mejor que yo de quién se trata, que dice que había escrito en el diario Haaretz el 8 de diciembre, ahora, ¿no? Dice, las leyes que tachan de antisemitismo al antisionismo y de antisemita al movimiento contra la ocupación se aprueban por abrumadora mayoría, pero en síntesis, lo que trata de decir acá en la primera parte es que hoy día se dice antisemita a una persona que es antisionista o que no aprueba a las actividades que está desarrollando, vuelvo a repetir, el gobierno del Estado de Israel. Entonces ya se cataloga a esa persona de antisemita. Que por otro lado, acá lo que dice, para cimentar, el Estado de Israel está cometiendo, dice, un error catastrófico. Ha decidido restar importancia al llamado viejo antisemitismo, el europeo tradicional, y centrarse en el antisemitismo nuevo y supuestamente progresista, que según él se disfraza de crítica al sionismo. Entonces, me parece muy importante que nosotros, a lo mejor no en esta acá porque no lo vamos a resolver, ¿no es cierto? Pero ver muy bien qué significa antisemitismo hoy día, si significa estar en contra de las políticas o si sigue siendo, ¿no es cierto?, una forma renovada de estar en contra de... Ayer la escuchaba, por ejemplo, a Cecilia Roth en un reportaje que le hicieron en la radio y terminó con esto, ¿no? Que dice que cuando ella con sus padres se tuvieron que exiliar en la dictadura del 76 en España, ella tenía una representante artística que dice que era muy buena, una tal García, que era buenísima. Y un día la llama y le dice, dime, ¿tú eres judía? Y entonces le dijo, sí, 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 pero no me lo habías dicho. Pero dime, ¿es verdad que tú eres judía? Sí, sí, bueno, y la dejó, no la representó nunca más. Bueno, entonces ahí te das cuenta que eso es antisemitismo. Bueno, y acá nosotros quizás no nos demos cuenta si esto es un antisemitismo larvado. Bueno, este artículo de Zizek yo se lo recomiendo porque está muy bien, habla sobre cómo los antisemitas de los Estados Unidos, reaccionarios, ahora apoyan al Estado de Israel. Todo este tipo de cosas que son realmente incomprensibles, ¿no es cierto? Siempre muy antisemitas ahora están apoyando, bueno, ni hablar de nuestro mejor, yo tampoco quiero
nombrarlo a nuestro líder, ¿no? No es nuestro líder, quiero decir nuestro presidente, pero bueno, realmente, bueno. Yo no sé, también hay contradicciones, gente que apoya al Estado de Israel, pero que uno sabe que realmente no le conjuga realmente, ¿no? Que porque sería, en otro momento hablarían mal de los judíos. Esto es lo que yo quería decir. Bueno, chicos, yo los dejo. Evidentemente, después de todo esto que dijimos, era para hablar del antisemitismo, pero ahora ya los dejo a ustedes, porque yo me tengo que retirar, los dejo a ustedes que saquen sus conclusiones de cómo todo esto que hemos dicho desemboca en la judeofobia o el antisemitismo. Gideon Levy es el periodista estrella de Haaretz y Exacto. realmente es un tipo que vale la pena leer. Bueno, me despido y Gracias. la próxima vez ya estarán con Alberto Teskiewicz, que sabe mucho más que yo. Bueno, un beso para todos. Bueno, y ahora sigue Norberto. Bueno, Bueno, pero yo, acá no, pero la que estaba coordinando la lista de oradores era otra persona. Por eso, ¿quién coordina? Sí, sí, bueno, pero estaba acá, no era Elina la No, encargada de la que eso. coordina está por ahí, es Silvia. ¿puedo Así hablar? que sigue ¿Puedo Norberto, de hablar? eso estoy ¿Puedo hablar? segura. ¿Me permiten hablar? Bueno, Yo yo te quiero, permito, Norberto. gracias, gracias. Yo quiero hacer presente que hay para mí un concepto que está errado o dudoso. La palabra semita es una palabra que hoy en día más que nunca a mí me hace dudar si nosotros, sobre todo los Askenazim, somos semitas, primero, porque yo cuando veo y recorro todo digamos, el espectro humano que vive actualmente en Medio Oriente, yo no me veo reflejado como alguien parecido a un semita. Empecemos por ahí. Quiere decir que partimos de un error muy, muy repetido, que ya viene de hace mucho, ojo, esto no empezó ahora, pero yo que estuve siendo una persona que paulatinamente fue haciendo un proceso de decantación, de búsqueda de la verdad dentro de lo que sea posible, la verdad histórica. Una de las cosas que descubrí, yo dije, yo no me siento, no es que lo desprecie, sino que la realidad y mi familia, la familia de montones de Askenazim, no tiene nada que ver con Medio Oriente. Entonces, ¿qué quiero llegar a esto en primera parte? Que la visión que hay de que los herederos de aquel reino de Israel y de Judea son los que actualmente se sienten como que han tenido han tomado la posta y se han hecho acreedores del Estado de Israel. Yo creo que ahí aparece un concepto que me parece muy, muy, muy discutible. Y segundo, hay una frase que a mí me quedó grabada y al principio yo no le di importancia, estoy hablando hace unos años. ¿Cuál es esa frase? Una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. Yo les pregunto a todos, ¿no creen que a partir de ese concepto, que creo que viene ya de fines del siglo XIX, principio del siglo, es mucho tiempo, es mucho, y con eso se basaron los teóricos del sionismo para justificar la llegada o todo el proceso que vino después, lamentablemente, de erradicar a los que vivían allá. Si yo sería palestino o algo por el estilo, y tengo mis tatarabuelos que están sepultados ahí seguramente, a mí no me gustaría que me voy a sentir incómodo si llega gente de Europa. Los europeos no solucionaron el problema judío. Hay que entenderlo. Y los palestinos no tienen nada que ver, no tienen culpa de todas las persecuciones que se dieron fundamentalmente en Europa. Yo les pregunto, si alguno de ustedes me puede demostrar que en una etapa
los que hoy viven en Palestina digamos, tuvieron participación en alguna matanza en Europa, bueno, entonces me rompen todo el esquema y me hacen cambiar de idea. Por eso es que el concepto que hoy hay del hecho histórico de la creación del Estado de Israel, cuando seguramente hubo mucha gente que bien con un concepto ético de poder compartir una tierra a lo mejor, y que luego de muchísimos siglos que los judíos no podían tener tierras, bueno, vieron románticamente, pero había otro pueblo ahí, ¿y qué pasa con eso? Eso me parece que dio lugar a toda una catástrofe, la Nakba, y muy bien especificada por los árabes palestinos. Y yo, para no hacerlo más largo, porque el tema da para mucho y no quiero robarle espacio a otros compañeros, le he tirado 2 o 3 preguntas para, si les parece interesante, para que algunos o algunas me puedan dar una opinión, a ver si podemos llegar quizás a una conclusión en algunos temas por lo menos. Muchas gracias y los dejo para que sigan con otro participante. Gracias. No sé dónde está. Estás muteada. Perdón, gente que hable aunque no haya levantado la mano. Ya pasaron más de 1 hora y media. No sé cuánto tiempo estaba prevista esta reunión, pero se hace muy larga y no la vamos a terminar la discusión hoy. Yo emociono que la sigamos en otra oportunidad. La compañera del llamamiento argentino, estás muteada, estás hablando pero estás muteada. Sí, sí, perdón, que tengo todo junto. Perdón, Esther, estaba previsto hasta las 9. Por supuesto que el tema no se va a agotar, estaba previsto además seguirlo con la presencia del compañero Alberto Teskiewicz, que tuvo un grave problema familiar y no pudo estar. Así que para la próxima esperemos contar con él. Silvia Egli, te toca a vos. Bueno, yo me iba a referir justamente cuando esta compañera habló del conflicto que tiene con su hermano con el cual no puede dialogar. Bueno, toda la manipulación que hace, que se hace actualmente, que hace el gobierno del Estado y parte de la población que apoya al gobierno del Estado de Israel cuando, cuando se critica las posiciones del Estado, entonces, de Israel, entonces se las califica de antisemita, ¿no? Eso es una manipulación inclusive bastante identificada. Pero lo que yo quería compartir, que a mí me llamó la atención y de lo cual me enteré hace poco, no tiene que ver con antisemitismo, lamento, me disculpo, perdón, porque el otro día me enteré, estuve viendo en Facebook un video de un judío de origen iraquí. Esto es para hablar justamente de la diversidad del pueblo judío y también para decir que, bueno, no es que todos los perseguidos fueron a Israel, en este caso vamos a ver que no. Entonces este judío contaba, este señor mayor, que su familia vivía en Irak hacía varias generaciones, que estaban absolutamente integrados, que tenían muchos amigos musulmanes, estaban totalmente integrados los judíos y los musulmanes, que compartían las fiestas de cada una de las tradiciones. Bueno, que era una vida muy feliz y apacible, hasta que fue creado el Estado de Israel. Entonces contó que en algún momento él se negó. Le preguntaron si quería irse, o a varios judíos, si querían irse a Israel. Y él dijo, no, nosotros estamos bien acá, no tenemos ningún motivo para irnos. Entonces contó que empezaron a haber atentados con bombas en la ciudad donde él vivía y en el país, y que luego se supo que había sido
bueno, el incipiente Estado de Israel o los judíos sionistas, bueno, en fin. Y que entonces, en ese momento, fue expulsado, tuvo que irse de Irak, por esa razón. Entonces contaba una cosa bastante significativa. Dice que en Irak él era un judío, considerado un judío árabe. Y cuando tuvo que irse a Israel, era considerado un árabe. Sí, me pareció muy interesante también para hablar de la diversidad y que no es, digamos, el judaísmo no empieza y termina con los ashkenazis ni con los sefaradíes. También hay todavía toda una tradición en el mundo árabe de tolerancia hacia el judaísmo, etcétera, etcétera, ¿no? Así que bueno, son aspectos que hacen a la compleja historia del judaísmo, realidad. Mirta, Estás muteada, Mirta. Ahora. Hola, buenas tardes. Les hablo desde Tucumán. Yo no vine, pero... perdón, Mirta, disculpa, una cuestión de orden nada más. Los compañeros que ya hablaron, bajen las manos, por favor, porque si no me crea confusión. Adelante, Mirta. Bueno, vengo de Tucumán a esta reunión. No vine a buscar respuestas, nunca voy a reuniones a buscar respuestas, al contrario, saldría muy satisfecha si salgo con más preguntas que respuestas. No sé muy bien qué es un judío tradicional o un judío común, como diría, ¿cómo es la obra de teatro? Tan divino él. Gerardo Romano. Romano. No vivo en Cava, por lo tanto no puedo saber dónde está la calle Estado de Israel, pero sé bastante del Estado, porque yo soy una judía sionista que me formé en la TNUA, en el Ijud Abonim, sionismo, socialismo. Vivimos en Israel con la familia durante 3 años, casualmente o no, en la época de la dictadura. Y, a ver, estoy de acuerdo con muchas de las cosas que están diciendo acá. Me parece que nos han colonizado un poco el discurso y la palabra, y hoy parece ser que, no digo quién, yo sí soy sionista, y soy sionista de izquierda. Repudio totalmente cualquier acto de violencia. Hoy, lamentablemente, el Estado de Israel, igual que el nuestro, está en manos de un dictador fascista, genocida. Cuando hablan de Palestina libre, es libre de la agresión interna del Hamas y libre de la agresión externa de Israel, me parece. No sé si es interpretado así, pero yo lo interpreto así, libre de toda opresión. Sí adhiero a la necesidad de un territorio para un pueblo, adhiero a la necesidad de la creación del Estado de Israel, como la creación, y aquí voy a disentir con mi compañero que está aquí cerca, pero no aparece en pantalla, a la necesidad del Estado palestino, que aquí tenemos algunas... Perdón. Por favor, ¿me podés explicar qué es ser sionista de izquierda? Sí, sí, claro, es reconocer al Estado de Israel como el territorio para un sector del pueblo judío que quiera vivir en Israel, y recupere los valores humanos y todo lo que tiene que ver con una distribución de la riqueza como fue en sus inicios la creación del Estado. De hecho, cuando viví en Israel, vivimos en un kibutz, considerábamos que ese era el único lugar apropiado que respondía a nuestras ideas de judaísmo y de sionismo. No sé si eso te contesta.
Pero lo que yo quería decir, en realidad, después de esta breve presentación, es que nos están colonizando la palabra, nos están colonizando el discurso. Y entonces, todo este rebrote, a mi criterio, que subyace bastante fuerte y vigoroso en las sociedades como las nuestras, ese antisemitismo que está ahí como larvado, aparece cuando rebrota, digamos, cuando estamos en presencia de un sionismo brutal, bestial, como el de Netanyahu. Y cuando tenemos un presidente que dice, yo soy el presidente más sionista del mundo. Creo que en lo personal no quiero dejarme confundir, quiero mantener mi pensamiento crítico y poder analizar con criticidad todo lo que está pasando en el mundo entero con la derecha que avanza y que nos va robando de alguna manera algunos conceptos que teníamos más o menos claros y que hoy se ponen en cuestión y en tensión. Coincido con una de las personas que habló antes que cualquier territorio que se haya creado en el mundo, lamentablemente, no conozco excepciones a esto, puso en tensión la territorialidad, puso en conflicto la territorialidad. Siempre hubo pueblos originarios que fueron avasallados, lamentablemente. No debería haber surgido eso en el Estado de Israel, la creación del Estado de Israel, debería haber continuado o debería haberse establecido una convivencia más pacífica y una lucha por la creación de todos los estados que fuera necesario. Eso no pasó. Pero yo solamente quiero dejar planteada esta inquietud o esta duda o esta situación que me parece que estamos siendo víctimas, no me gusta víctima, la palabra víctima, estamos siendo sometidos de alguna manera nos llevan a un estado de situación donde tenemos que revisar todos los conceptos. Porque hoy... Vamos redondeando porque nos está quedando poco tiempo, por favor. Y vamos a seguir. Porque lamentablemente, termino con esto. Lamentablemente, sí, para redondear, lamentablemente hoy sionismo es mala palabra, porque está asociado al modelo de gobierno de Netanyahu. Ese no es el sionismo al que uno adhiere, tampoco dejo de ser argentina porque esté Milei como presidente, ¿sí? Eso solamente quería decir. Gracias. Ahí me sale un compañero o una compañera que dice user y tiene una mancha rosa y no sale ni su imagen ni su nombre. Y tiene levantada la mano hace rato. Hola, yo, Leonardo. No sé Bien, Leonardo, adelante. No sé por qué no me funciona la cámara. Bueno, en principio, como dice una amiga, muy amiga mía, judía también, qué bueno que existe el llamamiento. Si no nos sentiríamos, yo me sentiría totalmente solo. Así que eso es lo más importante que quiero decir, ¿no? Totalmente. El llamamiento tiene que seguir representándonos porque debemos ser muchísimos, ¿no? Los que sencillamente nos integramos a esta tierra, ¿no? Mis abuelos vienen de Odessa, fueron primero a Brasil, de Brasil a Uruguay, después a Argentina. Yo no, la primera escuela que fui al Pérez, en la calle Bolón-sur-Mer, ¿no? O sea, fui a la primaria judía, sí, al Schule judío antes que a la escuela del Estado, ¿no? Después fui al Pueyrredón. De hecho, abro los libros, me quedó la costumbre de abrir los libros al revés, ¿no? De lo que abre la gente, por el de atrás. Bueno, quiero decir, yo estoy por la integración, lógicamente, nunca fui sionista, este, también soy ateo, antes era ateo militante, gran lector.
y lo veo como un atraso, todo lo que sea religión, todo lo que sea esa... Bueno, para mí, tengo formación, digamos, más bien científica, lo que me permite un análisis crítico de la realidad, ¿no? Bueno, estoy por la integración, ¿no? Como ha pasado en muchos países, como León Trotsky, como el propio Marx, pero integrar a la tierra. Bueno, de hecho, a los 24 yo estaba en el exilio, pero me presenté como voluntario para ir a pelear en Malvinas, porque lo sentía como una guerra contra el imperialismo. No, no me aceptaron. Eh, bueno, y es eso, quiero decir. Hay por ejemplo, los drusos, que son católicos, ¿no? Una rama del catolicismo o del cristianismo, quiero decir, se integran a donde están, a donde los llevó la suerte de estar viviendo, ¿no? Tienen esa política, o sea que no seríamos los únicos, ¿no? Bueno, yo estoy por eso, por la integración. Lo del antisemitismo, que ahora se le da mucha manija, lo veo como una estrategia del propio de la derecha como para frenar cualquier voz disidente, ¿no? Cualquier cosa es antisemita y no tiene nada que ver. Bueno, y por último, estuve hace 2 meses en Israel, ¿no? Porque mi hija fue a correr una maratón ahí. Y aprovechamos para recorrer los países de alrededor, Egipto, Jordania, que es magnífica, la gente nos atendieron de maravilla, ¿no? Me llamó la atención de que, bueno, mis primos, tengo un par de primos ahí, no me dan ni cinco de bolilla, ¿no? No quieren ni hablar conmigo. Apoyan lo que está haciendo el gobierno. Y, ¿qué les iba a decir? Ah, la conclusión es que saco es que la gente dice, cuando éramos débiles, o sea, cuando estábamos oprimidos, ¿no? En los guetos, en países en donde éramos minoría, no sé, eso dice el israelí, ¿no? O por lo menos con los que hablé. Una salida era apelar al humanismo, ¿no? Pero ahora que tenemos poder, estamos aliados a la potencia central y la manejamos, no necesitamos de eso. Así que los tipos aplican el poder. Un poco lo que hizo Galtieri, me hace acordar a Galtieri, ¿no? Porque los que van a pelear son los otros, ¿no? Y los tipos tan cerca de sus años finales de vida y se dan ese lujito de hacer la guerra, por ejemplo, ¿no? De jugar a quedar en la historia. Bueno, eso quería decir, ¿no? Bien, Guillermo. Perdón, Leonardo. Leonardo. Leonardo, Leonardo, perdón. Sí, que viva el llamamiento tiene que existir y hay que profundizar hacia adentro, ¿no? Que debemos ser miles los que pensamos de esta manera, que queremos integrarnos, no tenemos nada que ver con la política que está haciendo el Estado de Israel, ¿no? Que no somos sionistas, bla, bla. Y hacia afuera mostrar esta postura política, ¿no? Somos miles. Bueno, nada más, gracias. Eso, Mónica ahora, y perdón los que tienen levantado la mano y ya hablaron, pero vamos a redondear. Mónica, ¿soy yo? Sí, Porque Mónica, no- sos vos, Mónica Estreger. Vamos a redondear, compañeros, porque son -10 y Bueno, eso. voy a intentar redondear. A ver, primero quiero aclarar desde dónde hablo. Tengo origen judío, soy hija de una madre sionista y no me gusta enmarcarme con los istas, en el sentido de que si considerar que el Estado de Israel tiene derecho a existir sería sionista, pero no me identifico con muchas cuestiones de algún tipo de sionismo. Yo quisiera plantear una contradicción grande en relación a lo que significa ser judía, argentina, considerar que Israel tiene derecho a existir y al mismo tiempo pertenecer a movimientos de izquierda con los cuales me identifico,
defensa de derechos humanos, defensa del feminismo. Bueno, en fin, no voy a abundar para no ocupar mucho tiempo. Sí tengo comunicación con muchos grupos defensores de derechos humanos de izquierda, argentinos, no judíos, en los que circula muchísimo el tema de el sionismo nazi, o sea, identifican al sionismo con lo nazi. Debo decir que en esos medios me siento como lo que contaba la compañera, el iraquí que se tuvo que ir de Irak y en Israel fue recibido como mal recibido, y en Irak también, no soy de aquí, no soy de allá. No, Quiero decir, en estos Irak fue muy bien recibido. En Israel bueno, no fue. En Israel fue sí. considerado un árabe. Claro, lo que quiero decir es que cuando estoy en estos grupos de izquierda argentina no judía y hablan de el nazi-sionismo, me veo obligada a explicar esa confusión entre el ser sionista, ser judío, en defensa de el derecho de Israel a existir. Y en ciertos medios, también de izquierda, y he estado en contacto con gente que está en contra, por supuesto, del genocidio que está haciendo Israel con el pueblo palestino, hay un lema que dice Palestina libre del río al mar. Entonces yo me veo obligada a decir, del río al mar está el Estado de Israel. No se puede hablar de Palestina libre porque eso es desconocer la existencia del Estado de Israel como tal. Porque entre el río Jordán y el mar Mediterráneo, ¿sí?, se ubica el territorio de Israel. Entonces, en esos medios me veo obligada a explicar qué significa esto y cuestiono este lema. No, con esto no estoy de acuerdo y lo he planteado en lugares de izquierda muy fuerte, me han escuchado y entonces en vez de usar el lema completo dicen Palestina libre, lo cual deja abierto también a otras consideraciones. Por el otro lado, también en estos grupos de izquierda está circulando mucho el tema de que la Patagonia va a ser ocupada por los judíos. Desgraciadamente, este presidente nefasto que tenemos se declara el más sionista de todos. En este sentido, acuerdo, y no voy a repetir lo que la compañera, creo que, no me acuerdo ahora, Mirta, expresó. Desgraciadamente, tenemos a un Netanyahu que está ejerciendo esa política y a un Milei que está ejerciendo esta política acá que estamos padeciendo todos los argentinos. Y creo que tendríamos que ampliar un poco qué significan estas políticas en la geopolítica mundial, digamos. Esto que decía Elina Malamud de la cuña o del, no me acuerdo qué palabra usó, de lo que significaba para el poder económico mundial tener esa presencia en Israel. Tema muy complejo. En concreto, lo que quiero decir es esto. Cómo circular en los medios de izquierda argentinos, donde los discursos de Milei, más lo que está haciendo Netanyahu, contribuyen a una judeofobia, para utilizar los términos que el llamamiento propone y con los cuales estoy de acuerdo. Mi temor, supongo que a lo mejor comparto disculpen la extensión, es que esta política, tanto de Milei como de Netanyahu, está generando una judeofobia. Esto a mí me preocupa mucho. En ese sentido, creo que, bueno, lo dejo como pregunta, como inquietud. Como judía argentina de izquierda, me resulta muy difícil transitar estos momentos. Bueno, eso quería decirlo, quería compartir con ustedes porque, bueno, acuerdo con la posición del llamamiento y bueno, esto, digamos que como judíos, no, a mí por lo menos, yo no sé si lo comparten, pero me pone todo el tiempo en una gran contradicción, porque tampoco sé
si estas versiones de que los soldados israelíes vienen acá y se están apoderando, que Mekorot, porque ser la empresa que se va a apoderar del agua, que es de origen israelí. ¿Qué hay de cierto en todo esto? ¿Cómo contraponer estos argumentos que están circulando permanentemente? Bueno, traté de resumir todas estas inquietudes. Que no sé si Gracias, Mónica. No, de nada. Perdón, ya son casi las 9, así que vamos a ir terminando como el tema. Evidentemente da para más y estábamos, ya lo habíamos planteado con los compañeros de la Comisión Federal de que no se iba a agotar en un solo encuentro. Me parece que va a haber un próximo encuentro. Vamos a pedirle al compañero, insisto, al compañero Alberto Teskiewicz, que originalmente había preparado unas notas muy importantes. Capaz que se las hacemos llegar por mail a todas y todos para que podamos ir ya discutiendo sobre el tema con el tema leído. Y bueno, y quiero aclarar, por supuesto que Mirta ya nos conoce y sabe que no se corta a nadie. Yo no lo corté a Mirta, sino simplemente le pedí que redondeara, porque estuviera en desacuerdo con ellas. Es más, en muchas de las cosas estoy de acuerdo con Mirta, así que quiero aclarar eso porque hay alguien que está poniendo que cortamos a los que no están de acuerdo, no es cierto. Yo creo que el llamamiento es una institución amplia, Mirta ya nos conoce, forma parte del grupo de la Comisión Federal y acá no se corta a nadie. Yo quería decir algo cortito con respecto a todo esto que se está discutiendo, que me pareció más que interesante. Se da la característica de que yo soy semita. Mis abuelos llegaron de Marruecos, una parte y la otra parte. Bueno, ahí está. Tú eres sefardita. Sí, señor, pero Bueno, no soy en judía. este caso sí, más probablemente eres de origen semita, muy probablemente, no hay ninguna duda. En cambio, los askenazim no creo que lo sean. No, claro que no, estoy casada con uno, así que podemos charlar bueno, un rato. Con uno, digo, perdón. No soy judía, aclaremos. Pertenezco, sí, a una familia judía. Estoy casada con un señor hace 47 años, con el mismo señor. Y bueno, yo creo que me integré por eso, digamos, porque me interesó, porque empecé a leer, porque empecé a estudiar. Así que todo esto me parece más que interesante. Por eso le decía a Elina, un poco en broma, un poco en serio, te vas y los dejas en manos de alguien que no es judío. Pero bueno, realmente estoy integrada hace mucho al llamamiento, me parece una cosa muy interesante y me parece muy interesante que 2 horas después todavía, a pesar de que empezamos 51 compañeros y compañeras, haya 36 compañeras y compañeros o 35 participando. Me parece muy bueno, me parecieron muy buenos los aportes y bueno, nuestro compromiso es seguir con este tema y que haya una próxima reunión. Es más, la idea original de la Comisión Federal es que haya una reunión por mes de este tipo donde podamos estar todas y todos. Sí, Abelardo, perdón que no te dejé hablar por segunda vez, lo mismo que Norberto, la próxima vamos a tratar de... Calculen también para la próxima que van a ser así 2 horas. Les dejo un beso enorme a todos y realmente ha sido un placer, hermosísima reunión. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shalom. Y buen fin de semana. Adiós, adiós. Gracias. Abrazo para todos. Chao, gracias. Abrazo para todos. Buen fin de...